Capítulo 2 de Daniel. Continuando siempre, ¿verdad? Con la serie de abriendo nuestros ojos en el proceso. Es que no podemos caminar con los ojos cerrados, ¿verdad que no? Nos vamos a caer trompezando con cosas, ¿verdad? Que a veces nosotros mismos las ponemos. Por ejemplo, si usted cierra sus ojos y camina en su casa, usted se va a caer y va a trompezarse con una silla que usted mismo la puso. Se va a trompezar si es posible y se va a caer con una carpeta que usted la puso, con sus ojos cerrados. Pero con sus ojos abiertos usted puede ver exactamente dónde usted la puso. Y ese es el sentido de la palabra de esta serie, que realmente a veces suena como que por aquí entra y por aquí sale, ¿verdad? Porque a veces no se ve en muchos, no digo en todos, pero en muchos no se ve el esfuerzo, sabiendo que la realidad, hermano, estamos en los tiempos finales, es la verdad. Entonces, en esta tarde, continuando con ese proceso, hoy tenemos la historia de un hombre que pensó, ¿verdad? Porque no necesitaba darle gracias a Dios por lo que tenía. ¿Y cuántos soy? Mire, mi enfoque no es tanto por los que no conocen, porque pues los que no conocen no se les puede demandar. La Biblia dice que los juicios comenzarán primero por su casa. Entonces pienso que los primeros que se nos va a demandar va a ser a nosotros, porque tenemos ya el conocimiento de Dios. Este hombre quizás lleva, o nosotros muchos, quizás, no todos, pero algunos a lo mejor, nos identificamos con el papel de este hombre que es llamado Nabucodonosor. Que él pensó que realmente no necesitaba darle la gloria a Dios por lo que tenía. Y usted sabe que lo que uno llega a tener puede ceguezar los ojos, la vista, y no reconocer que todo viene de Dios. Así es. Usted llega a tener un buen trabajo, una buena entrada de dinero, corremos el peligro de que eso ¿cómo se dice? Nos ciegue para no reconocer de dónde viene esa bendición. Amén. Podemos tener quizás un buen trabajo, y ese buen trabajo le dedicamos más tiempo y más propósitos, y se nos olvida de verdad de dónde viene ese trabajo. Entonces todo esto entra en el proceso en el cual usted y yo estamos. No hablamos, óigame bien, de la gente que no conoce de Dios, porque pues los primeros no están aquí presentes, ¿verdad? Para escuchar. Entonces el mensaje prácticamente es para los que estamos presentes, no para los que no están, porque los que no están pues no están, ¿cómo lo van a escuchar? Amén. Pero para los presentes es el mensaje, no porque usted o yo lo estemos haciendo, sino es como una precaución para no caer en lo mismo. ¿Sí me entiende? Es una precaución para no caer en lo mismo. Entonces, el tema general se titula Abriendo nuestros ojos en el proceso. Y ya hemos dicho días atrás que el proceso comenzó desde el día que usted vino a los pies de Cristo, ¿verdad? ¿Cuándo va a acabar? ¿Dónde va a acabar? No sabemos. Hoy usted está aquí, a lo mejor mañana va a estar en Guatemala, o a lo mejor mañana en México, a lo mejor mañana en El Salvador, o en Canadá, en Europa. No sabemos dónde. Pero ese proceso no termina ahí. Ese proceso terminará hasta que el del Señor venga o nos lleve, ¿verdad? Por medio, como hemos dicho siempre, la muerte. Entonces, hay que abrir nuestros ojos espiritualmente hablándolo. Amén. Hay que abrir nuestros ojos espiritualmente hablándolo y no tomar el ejemplo del mal ejemplo, sino que tomar ejemplo del buen ejemplo. Y yo pienso que entre el pueblo de Dios hay gente que dan buenos ejemplos. Pero no hay mejores buenos ejemplos también que es la misma palabra del Señor, ¿verdad? Amén. Entonces, esta tarde es el número 10
Y vamos a titular este mensaje con el tema: que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna. Amén. El tema dice así, pero yo estoy seguro que saliendo de aquí vamos a hacer lo que se nos venga la gana. Eso es seguro. Y ni vamos a tomar en cuenta a Dios a veces, quizás en algo. O a lo mejor estaremos ya haciendo, planeando algo y ni siquiera le hemos pedido a Dios. Pero le decimos: Señor, ¿verdad? Tú eres el Señor de mi vida. Amén. Entonces, que conozcan los vivientes que el Altísimo es el que gobierna. Amén. Dice la Biblia en Daniel 2:37, verso 38. Leemos la palabra del Señor allí. No sé si ustedes lo tengan, ¿verdad? Pero vamos a leerlo. Daniel capítulo 2, verso 37 y verso 38. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor: Tú, oh rey, eres rey de reyes. Óigame bien, pongamos esta palabra en nuestros corazones. Porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y a donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Amén. Tomen asiento, hermanos. Entonces es muy importante reconocer. Mire, dice un salmo, dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Hay una parte de la Biblia que vino a mi mente, hermanos, y la verdad que es una parte muy de mucha bendición. Y es la parte, óigame bien, óigame, cuando Dios le dio la victoria a Abraham. Cuando Dios le dio la victoria, oiga bien, Abraham fue en busca de su familiar, de su sobrino Lot, que había sido llevado esclavo. Y juntamente con Lot había sido llevado también esclavos otras personas más de su familia y fuera de su familia. Y dice la Biblia que Abraham fue en busca de Lot, habiendo puesto en las manos de Dios todo este asunto, ¿verdad? Y Dios lo acuerpó, Dios lo protegió, Dios le dio la victoria, en punto así, ¿verdad? Dios le dio la victoria. Pero lo que a mí me llama la atención no es solamente que Dios llame la victoria. No, por ejemplo, Dios te puede dar sanidad de tu cuerpo, pero ¿cómo vas a actuar después de la sanidad? ¿Vas a ser agradecido o no vas a ser agradecido? Ese es el punto. Dios te puede hacer millonario, pero ¿cómo vas a actuar después de ser millonario? ¿Ah? Dios puede sanar cualquier enfermedad. ¿Cómo vas a actuar con Dios después de ser sanado? Es ahí donde este punto es importante que veamos, ¿verdad? Que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna. Entonces Abraham, cuando regresa, fíjense, reconoce que la victoria no la obtuvo por sus propias fuerzas, sino que la victoria la obtuvo porque Dios fue con él. Si Dios no hubiera ido con Abraham, él no hubiera obtenido esa victoria. Pero Dios fue con Abraham y Dios le dio la victoria. Como en muchas veces en la Biblia aparece que Dios le dio la victoria a su pueblo. Pero el punto aquí es cómo actuó Abraham después de ser bendecido. La Biblia dice que actuó de una manera que se rindió completamente en glorificar a Dios. Amén.
Se rindió en glorificar a Dios. Usted puede decir, Melquisedec fue el de eso. Bueno, hay muchas enseñanzas respecto a Melquisedec, pero el punto es cómo reconoció sin ninguna exigencia humana a Abraham. Por ejemplo, usted puede ser, vuelvo a decir, usted puede ser bendecido hoy por Dios. ¿Cómo va a actuar usted después de ser bendecido? Bien va a actuar por su propia voluntad agradeciéndole a Dios, o bien va a actuar porque otros le digan, bendice a Dios, glorifica a Dios, y usted lo puede hacer a la fuerza. Pero nada en sentir dentro de usted agradecimiento por lo que Dios ha hecho en usted. Pero qué lindo es cuando actuamos, después de ver la mano de Dios, actuamos con agradecimiento y le damos la gloria a Dios. Y es la gloria de Dios, hermano. Mire, sea lo grande y lo mucho, sea lo grande y lo mucho que usted reciba, sea lo poquito, sea lo mucho que usted reciba, sea el buen trabajo o el poquito de trabajo que usted reciba, la gloria hay que dársela a Dios. Aleluya. La gloria hay que dársela a Dios. Entonces, el rey, como primer paso, él cuenta la historia de lo que a él le sucedió. El rey Nabucodonosor. Y el rey Nabucodonosor, en ese proceso de lo que a él le sucedió, que yo sé que todos los que estamos aquí ya tenemos, ¿verdad?, familiarizado lo que a él le sucedió. Todos sabemos lo que a él le sucedió, pero también sabemos todos por qué le sucedió tal cosa. Lo único que pasa en nosotros quizás es que quizás no hemos aprendido a que no nos suceda lo mismo que a él le sucedió. Por eso el rey públicamente cuenta por el proceso por el cual él pasó, por no reconocer la bendición de Dios. Oiga bien, por no reconocer la bendición de Dios, él pasó por un proceso. Todavía no he llegado a este texto, pero se lo voy a mencionar ahorita para que vayamos entrando a ese camino por el cual quiero ir. En el verso 29, si no mal recuerdo, él dice que se paró así, estando él en su palacio, y dijo: esta es la gran Babilonia que yo he construido. ¿Se recuerda usted? Como quien dice que su corazón, su orgullo se enalteció, se elevó tanto que se olvidó de que lo que tenía y de lo que él había recibido y de lo que él era, el gran rey de Babilonia, no lo tenía, ni tampoco era el gran rey porque él la pudo, sino porque Dios fue quien lo permitió. Y pasó por un proceso. Y eso es lo difícil, hermanos, cuando muchas veces nosotros no reconocemos las bendiciones de Dios. Sí reconocemos las bendiciones de Dios cuando andamos con los bolsillos vacíos, cuando estamos pasando por un proceso monetario cero, cuando estamos pasando por momentos, ¿verdad?, quizás de alguna enfermedad. Ahí nos acordamos de las bendiciones de Dios. Y ahí sí, ¿verdad?, prontamente quizás hasta doblamos rodillas cuando nunca lo hemos hecho. Quizás doblamos rodillas. Amén. Y hasta ponemos quizás en las manos de Dios a nuestros hijos. Pero cuando ya nuestros hijos han recibido, nosotros como padres hemos recibido la bendición de Dios, ¿cómo actuamos? ¿Empujamos a nuestros hijos a buscar de Dios? No. Los empujamos cuando estamos pasando por la necesidad. ¿Sí me entiende? Señor, sana a mis hijos. Y Dios en su misericordia los sana. Pero ¿cómo actuamos después de esa sanidad de nuestros hijos? ¿Los empujamos a buscar de Dios? Entonces, el rey Nabucodonosor cuenta una historia que ojalá
nosotros podamos aprender esa historia, hermano. Amén. Dice Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, a todos los pueblos, naciones, lenguas que moran en la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare, dice. Conviene que yo declare, dice el rey, las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Este verso 1 al 3 es cuando él está dando la introducción de lo que él va a contar. Como cuando usted, ¿verdad?, va a contar algo que le sucedió y luego va a contar también cómo se solucionó ese problema. Amén. Pero conviene, ¿por qué conviene escuchar este testimonio de este hombre, de este rey? Conviene, hermano, para que usted y yo reconozcamos, oiga bien, que no solamente Nabucodonosor pasó por ese proceso, porque se elevó su ego. Y sabe que la Biblia dice que Dios ve de lejos al soberbio y al humilde lo ve de cerca. Dice así la Biblia o no lo dice así. Así dice la palabra de Dios. Dice que él ve de cerca al humilde de corazón. Entonces, se nos olvida a muchos, no quizás todos, pero algunos, se nos olvida, hermanos, de darle la gloria a Dios por todo lo que somos y por todo lo que tenemos. Entonces, aquí viene un punto muy importante y lo dice el verso 4. Y de ahí es donde parte todo el problema por el cual se está pasando hoy en día en la iglesia. Así, general. Dice, yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa. Esa palabra tranquilo, como quien dice, conformista. Lo tenía todo. Dice, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. ¿Qué quiere decir? Su reinado estaba floreciente. Como quien dice, no necesito de nadie. Esa era la situación en la cual estaba el rey Nabucodonosor. Dice, tranquilo en mi casa, lo tengo todo. Soy el rey, tengo muchas personas que trabajan para mí. Soy dueño de territorios y territorios. Tengo gente bajo mi mando. Tengo todo. Y aún así voy creciendo y creciendo. Dice el rey Nabucodonosor, ¿verdad? Así. Es la situación parecida a lo que hoy en día estamos viviendo como cristianos. No todos, pero estamos viviendo la cristiandad de hoy en día. Porque creemos que el trabajo es todo y que si yo no trabajo, yo no voy a ser bendecido. Sí, es necesario trabajar correctamente, pero la Biblia dice no afanarse. Y ese afán por llegar a tener, mire, por llegar a tener y tener y tener, y voy a poner este punto. Hay familias cristianas que la esposa se ha endeudado con un carro nuevo, el esposo se ha endeudado con un carro nuevo, y a su hija que ya creció también con un carro nuevo, y son 3 carros los que se están pagando. El hombre tiene que buscar hasta 3 trabajos para poder mantener el hogar, ¿sí o no? Y ese afán y esa tranquilidad de ese afán está llevando a la cristiandad en algunos a un declive espiritual. ¿Por qué? Porque viene la aflicción. ¿Y cómo voy a pagar hoy este mes el carro mío, el de mi esposa y el de mis hijos, si es posible, si hay más? Y entra la aflicción. De tal manera que empezamos a abandonar las cosas de Dios. Y yo sé que usted tiene conocimiento de todo esto. Y tenemos conocimiento que la cristiandad hoy en día se está enfriando.
Obsérvelo usted en las congregaciones. Así, se está enfriando. No porque la Biblia dice que en los últimos días el amor de muchos se enfriará, no, sino porque el afán ha entrado en los corazones. Y la Biblia dice, donde esté tu tesoro, el tesoro, ahí también estará tu corazón. ¿Dónde estaba el corazón de Nabucodonosor? En lo que él tenía. Él dijo, yo estoy tranquilo, dijo, lo tengo todo, yo no tengo necesidad. Igual que el rico, ¿verdad? El rico dijo, lo tengo todo. Vea usted las congregaciones de hoy en día, hermano. Son pocos la juventud que se ve, casi son la gente de edades. Vea usted las iglesias americanas de anglos. Vea usted. Y si hay jóvenes, es porque hay un libertinaje también, para que el joven sea como quiera ser. Pero vea usted, pura gente de edad en las congregaciones. La juventud anda allá afuera. Pero ¿por qué pasa muchas veces eso también? Porque quizás no se dio un principio en los padres de enseñar a los hijos desde chiquito el camino de Dios. Entonces Nabucodonosor dijo, estoy tranquilo en mi casa, tranquilo. Si usted hubiera querido quedarse en su casa hoy, si yo hubiera querido quedarme en mi casa hoy, estuviera sentado a lo mejor en el sofá viendo cualquier cosa que sea en la televisión o en la computadora. Y usted quizás anduviera, tal vez, no sé, quizás por la playa, ¿verdad? En este solazo que hay, en las montañas. Y a lo mejor su corazón allá anda por ahí, está su cuerpo aquí, pero su corazón a lo mejor allá anda, ¿verdad? Vagando. Como aquel que le dijeron, ¿verdad? ¿De dónde vienes? Por ahí, de recorrer la tierra. Entonces Nabucodonosor le dijo, yo tengo todo y mi reino va creciendo. Pero ¿sabe lo lindo, hermano? Que yo no me debo a usted ni usted a mí. Yo el día final no le voy a dar cuentas a usted, ni tampoco usted a mí. Le vamos a dar cuenta a aquel que nos salvó un día por medio de Jesucristo. Y Él, al cual le vamos a dar cuenta en aquel día, porque yo puedo vivir como yo quiera, hacer lo que yo quiera, y yo no le voy a dar cuenta a usted. Puedo perjudicarle espiritualmente, quizás como una piedra de tropiezo. Usted también puede, saliendo de aquí, usted puede ir a hacer cualquier cosa que le da la gana allá. ¿Me entiende? Hacer cualquier cosa allá afuera. Y a mí no me va a afectar en ningún momento, me va a afectar nada eso. Porque yo sé en quién he creído. Pero le va a afectar a usted. Porque viene el día cuando todos nos presentaremos delante de Dios. Y entonces allí, cuando todos vamos a dar cuenta, y la Biblia dice, el juicio comenzará primero por su casa. Es como en un hogar. Papá y mamá no van a ir a arreglar la conducta del niño del vecino. Papá y mamá van a arreglar la conducta de sus hijos que están en casa. Los del vecino que se portan mal y sean como sean, allá hay ellos. Pero el padre se va a encargar de sus hijos, de darle la enseñanza y la educación y respeto. Entonces igual Dios, los juicios van a empezar por su casa primeramente. Pero esa es la situación en la que pues hemos llegado quizás, ¿verdad? Como dijo el rey, tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Ahora, ¿por qué mencioné todo esto? Porque tenemos un Dios que todo lo observa, un Dios que todo lo sabe, un Dios que todo lo escudriña. Amén. ¿Usted cree en Dios? Porque usted puede estar aquí y no creer en Dios. ¿En qué sentido? Que saliendo de aquí va a hacer tantas cosas en contra de Dios. Eso es no creer que Dios existe. ¿Sí me entiende? Porque usted puede decir, sí, yo creo en Dios de aquí y todo. Pero nuestros hechos malos indican que usted no cree en Dios. Porque si creyéramos en Dios, pienso que lo que más procuraríamos es darle la gloria a Dios. ¿En qué? En nuestros hechos. Entonces, piense usted en el rey Nabucodonosor, ¿verdad? Lo tiene todo.
Amén. Es un hombre de poder. Es un hombre de dominio. Cualquier rodilla se doblaba ante él. Tenía autoridad, dinero. Todo el mundo sabía quién era Nabucodonosor. Amén. Pero ¿sabe lo difícil? Que no le daba la gloria a Dios por lo que él era y por lo que él tenía. Ojalá que usted, si tiene un buen trabajo, no pierda que el que lo está bendiciendo es Dios. Que si usted ahorita tiene vida, tenemos vida y respiramos. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ha dado esa vida. Pero ¿sabe usted cuántos hoy en este día amanecieron muertos físicamente por cualquier enfermedad o que otros les quitó la vida? Hay muchos. Y Dios nos ha bendecido. Y a veces nosotros nos olvidamos de darle la gloria a Dios. Toda la gente que abandona, hermano, el congregarse son gente, la realidad, lo digo así, son gente que no reconocen que las bendiciones vienen de Dios. A mí me gusta mucho el libro de los Hechos. Toda la Biblia es linda. Pero el libro de los Hechos me gusta porque está la gran historia de la iglesia. Esa iglesia poderosa. Esa iglesia que dice que todos los días se reunían en el templo y aún en las casas a adorar a Dios. Amén. Bueno, estando con nosotros tranquilo como está el pueblo de hoy, ¿verdad? Tranquilo. Amén. Que ahorita van a terminar el segundo trabajo y van a pasar nomás una hora y al tercer trabajo, porque están hasta aquí, ¿ve? De deudas. Si usted no está en ese sentido, no caiga en eso, hermano. Amén. Por eso Nabucodonosor dijo: me conviene contar lo que a mí me sucedió. Si yo ya pasé este camino y yo sé que aquel puente no sirve y yo lo encuentro a usted, ¿qué me toca que decirle a usted? ¿Ah? No se vaya por este camino, hermano, porque el puente de allá no sirve. Y ahí lo demás está de usted, creerme o no creerme. Pero ya se le dijo. Por ese, ahí, ahorita ahí en esa esquina están robando, ahí se ponen ladrones. No camine por ahí, mejor váyase por otra calle. Ahí depende de usted. Depende de usted y de mí qué tanto le demos la gloria a Dios. No solamente el día que nos congregamos, que solamente son 2 días, viernes y domingo, y aún así se nos hace difícil darle la gloria a Dios. ¿Qué tal si estuviéramos en días cuando la iglesia se reunía todos los días de la semana? ¿Por qué no se ven milagros hoy? ¿Cree porque Dios no existe ya? No se ven milagros, hermano. ¿Por qué? Porque la verdad no estamos bien metidos en las cosas de Dios. Así. No estamos bien metidos en las cosas de Dios. No se ven milagros. Oramos por los enfermos, se mueren. Así que si usted está enfermo y quiere que yo ore por usted, no venga, porque la verdad se va a morir. ¿Ah? Y por lo menos usted puede tener un poquito de esperanza conmigo. Ahora imagínese si va con cualquiera de ustedes. Perdida por completo. Amén. Bueno, empieza Nabucodonosor y dice: vi en un sueño y me espanté. Yo creo que Dios puede hablar por sueños. No todos los sueños tampoco son de Dios. No todos. No todos. Y se lo contó a Daniel. Y le dice: me parecía ver en medio de la tierra un árbol. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol. Fíjese. Óigame bien, póngame la atención, por favor. Mire, cuando él estaba en la mejor situación, cuando él se creía que no necesitaba de nadie. Amén. Cuando él pensó que por lo que él tenía, él iba, usando la imaginación, ¿verdad? Iba a abrir los cofres y ahí tenía oro, de todo, usando la imaginación, ¿verdad? No lo dice la Biblia, pero todo millonario es así. Igual que ustedes ganan bien, ¿verdad?
y van a la cuenta bancaria y tienen, ¿verdad?, un montón de dinero. Si no diezma es porque no quiere. Pero ahí tiene un montón de dinero. Entonces lo mismo. Él estaba en la situación, mejor situación. Pero un día, el que escudriña la mente y el corazón, le dio un sueño. Y el sueño dice, acuérdense que él está contándolo. Él está contando lo que a él le sucedió. ¿Para qué? Para que usted y yo, hoy en este día, ¿hace cuánto tiempo Nabucodonosor existió? Usted no había nacido todavía. Hace años. Existió Nabucodonosor. Lo que él está contando es para que usted y yo no caigamos en el mismo error. Y desgraciadamente muchos han caído en ese error. De no darle la gloria a Dios. Me pareció ver, dice, en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Y crecía el árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Un árbol, ese fue el sueño que él vio. Un árbol. ¿Ha visto usted esos pinos, hermanos, esos árboles gruesos? Yo cuando los veo y me le acerco así y los veo altos, y yo digo, ¿cuántos años llevan estos árboles? ¿100? ¿200? ¿Cuántos años? Si para crecer una altura así casi son 60 años. Ahora duplique la altura esta, 120 años. Y hablándolo así, Nabucodonosor cuando dice que era grande y crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Yo sé que más adelante está la explicación del sueño, pero adelantándonos un poquito, está hablando de su reinado, que cómo iba creciendo, como hoy en día, vaya, Estados Unidos. Si usted pregunta ya, usted va, por ejemplo, vaya a un país, tal vez no suramericano, ¿verdad? Pero vaya a un país africano, va. Y pregunta, ¿dónde está El Salvador? ¿Quién es el presidente de El Salvador? Ni le van a decir dónde está El Salvador. Ni le van a decir quién es el presidente de El Salvador. Pero vaya usted y pregunte por los Estados Unidos. Pregunte por el presidente de los Estados Unidos. Pregunte por Guatemala. ¿Dónde está Guatemala? Yo pienso que está allá por Nigeria, ¿no? Así, ¿verdad? ¿Dónde está Honduras? Quizá está allá cerca de Chile. Porque ¿quién se acuerda? ¿Quién tiene conocimiento de eso? Pero pregunte por estas grandes naciones. Pregunte por Rusia. Pregunte por esas grandes naciones, por China, Japón, que aunque es poquita territorio que tiene, pero es potencia. Así era el reinado el cual Nabucodonosor se había elevado. Pensemos usted y yo, ¿cuál es la elevación que usted y yo tenemos hoy en día? Según las bendiciones que Dios nos ha dado. Tenemos donde vivir, ¿verdad que sí? Aunque tenga todo sucio en su cuarto, pero tiene donde vivir. ¿Ah? Sí, y si llega a su casita donde vive y se abre la refri, por lo menos tiene leche y café y azúcar para un cafecito. Amén. Digo, ¿son bendiciones esas o no son bendiciones? ¿Ah? El que usted tenga un trabajo y saber que el día de mañana va a ir a trabajar y saber que al final de la quincena usted va a recibir pago por ese trabajo. ¿Es bendición o no es bendición? Es bendición. Muchos en nuestros países desearían estar por usted aquí. Yo conozco gente de mi país que anhelan estar aquí. Y ellos tienen oficio. Conozco unos que son troqueros. Y yo les aseguro que esta gente que son troqueros allá en El Salvador, allá ganan bien poquito por ser troqueros, manejar troques. Y al venir aquí, esa gente se hace rica. Porque son buenos trabajos. Y anhelarían estar aquí. Y los que estamos aquí, nos reconocemos
que el que nos ha permitido estar aquí es Dios. Es Dios. Entonces, su follaje era hermoso. O sea, su forma hermoso, con fruto abundante había en él. Y mire, dice, y había alimento para todos. Debajo de él se ponía a la sombra de las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves de los cielos, y se mantenían de él toda carne. Óigame bien, ese fue el sueño que tuvo Nabucodonosor. Amén. Un árbol frondoso. Ese árbol, como hoy en día podemos decir, ¿verdad?, los Estados Unidos, que ha dado cobija a tantas naciones que vemos aquí. Aunque nos tienen a la fuerza, ¿verdad? Pero aquí estamos, gracias a Dios. Amén. Gracias a Dios. Antes de los Estados Unidos, en los tiempos de Abraham, eran Egipto. Bueno, esa era la situación. Pero no olvidemos que Nabucodonosor dijo: yo estoy tranquilo en mi casa, mi reino va creciendo, lo tengo todo, así que gracias a mí mismo lo tengo todo. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que así como Dios da, así también Dios puede quitar. ¿Quién bendecía a Job? ¿No era Dios quien bendecía a Job? Job no era rico, hermano, porque, mire, hay otro que se me viene ahorita a la mente para mencionarlo, y esto es para que lo apliquemos, que usted y yo no debemos de olvidar de darle la gloria a Dios con todo lo que tenemos y con todo lo que somos. Dije que en aquellos días toda la gente, cuando estaba pasando por necesidades, corría a Egipto, porque en Egipto había abundancia. Amén, hermanos, había abundancia. Y Isaac, el hijo de Abraham, iba para Egipto porque había mucha necesidad. Pero en el camino Dios se le apareció y le dijo: no desciendas a Egipto y quédate en la tierra que yo te mostraré. Y dice la Biblia que Isaac atendió a la voz de Dios, porque esa es una bendición, atender la voz de Dios, hermano. Escuchar la palabra hoy de los viernes y los domingos aquí, y salir de aquí a hacer lo mismo otra vez, eso no es escuchar la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios es atesorarla y hacer la palabra de Dios efectiva con nuestros hechos. Amén. Porque ¿de qué sirve decirle amén a la predicación de aquí? Y si saliendo vamos a lo mismo. Es como ¿de qué sirve que entrando usted aquí agarre el chorro de agua y se empiece a quitar el lodo de sus pies y entre sin lodo? Pero saliendo de ahí otra vez al charco. Amén. Isaac se quedó, y dice la Biblia que Dios lo bendijo el 100%. ¿Por qué? Porque Isaac eran hombres que reconocían que la gloria, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea la gloria. Amén. Ahora, después que vio el árbol, óigame bien esta historia. Después que tuvo el sueño del árbol tan frondoso, alto, grande, y que lo veían de tan hermoso que era y alto, ahora viene, oiga bien lo que viene. Dice: vi un vigilante y santo que descendía ¿de dónde? Del cielo. ¿Y sabe lo que dijo este ángel? Óigame, dijo: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitad el follaje, disipad su fruto, váyanse a la bestia que estén debajo de él y las aves de sus ramas. ¿Por qué? Porque todo árbol que no da fruto es ¿qué? Cortado. Amén. Tengamos cuidado, hermano, porque también Dios puede cortar cuando no hay frutos. Amén. Y una de las cosas que Dios más, según la Biblia, según la palabra, no según lo que yo estoy diciendo, no, según la palabra de Dios, una de las cosas que más Dios desecha es la soberbia.
La soberbia. Y en la soberbia ahí va amarrado la desobediencia, ahí va amarrado después muchas cosas que usted tiene conocimiento. Y una de las cosas que Dios más ama es la humildad. La humildad. ¿Y qué había en Nabucodonosor en este tiempo? ¿Soberbia o humildad? Soberbia. Y como había soberbia en el corazón de porque lo tenía todo, amén, Dios dijo, ajá, espérate pues, voy a tratar contigo, a ver si es cierto que lo que tienes es porque tú te lo ganaste o porque yo te lo di. ¿Por qué Job, dije hace un momento atrás, dejándolo en pausa, por qué Job en ese tiempo reconoció que todo lo que tenía era de Dios? En los momentos difíciles, cuando Job, podemos usar quizás la palabra lo perdió todo, en sí. Cuando usted se mete con Dios, usted no pierde el tiempo, usted está ganando mucho. Así. Y Job no fue que perdió todo. No. Job en ese instante fue como que todo lo que él tenía, lo que él fue, lo que él era, como que lo estaba poniendo en una caja segura en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque al final de su vida fue doblemente bendecido. ¿Pero por qué, hermanos? Porque reconoció en el momento difícil, reconoció que lo que él tenía y de lo que él era porque Dios se lo había dado. Y por eso él dijo, desnudo nací y desnudo también, mire, sea el nombre de Dios bendito. Pero mire la mujer como estaba acostumbrada pues a comer de las bendiciones de Dios que Dios le daba al esposo, ¿qué dijo la mujer? Maldice a tu Dios y muérete tú. Vea usted la reacción de esta mujer, hermano. La misma reacción que tuvo Nabucodonosor. Por eso dijo Nabucodonosor en el verso 1, conviene que yo cuente lo que a mí me pasó. Y añadiéndole palabra puede decir, para que no les pase a ustedes también lo mismo que a mí me pasó. Es que la palabra de Dios es para aprender. Y esta mujer de Job, ¿qué dijo? Pues entonces, muérete, viejo, muérete. Y maldice a tu Dios porque por lo que estás pasando, mira todos esos problemas físicos que estás teniendo, maldice a Dios. ¿A dónde está Dios? Ah, no, pero cuando lo tenía todo en abundancia, solo en los malls pasaba. Pues sí, porque comía la bendición. Y Dios bendecía ese hogar. ¿Sabe por quién Dios bendecía ese hogar? Porque Job era un hombre justo y temeroso delante de Dios, no por la mujer. ¿Cuántas mujeres en las iglesias hay que son bendecidas por el temor del esposo? O al revés, hay hombres bendecidos porque tienen una mujer temerosa de Dios. Y Nabucodonosor se sentía en la altura, lo tengo todo. Espérate, te voy a poner en balanza. A ver, porque eso es lo que hace Dios, ponernos en balanza. Como hizo con Belsasar, ¿verdad? El rey Balsasar, algo así. Y dice, ¿te he encontrado? Falso. Cortad el árbol. Y dice el verso 15, dice, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con la bestia sea su parte entre la hierba de la tierra, su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos, 7 años. ¿Cómo se sentiría usted vivir 7 años comiendo hierba en un bosque perdido, durmiendo con los animales? Esa fue la situación por la que pasó. Que usted lo tenga todo hoy y por no reconocer a Dios, que Dios es quien lo bendice, el día de mañana no tenga nada.
Por eso, Dios le enseñó al pueblo de Israel: ama a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. Dios le enseñó al pueblo de Israel a poner a Dios en primer lugar y reconocer a Dios por lo que Dios iba a hacer con ellos. Pero ¿a cuántos de nosotros se nos ha olvidado eso? De reconocer a Dios. ¿Por qué Dios dijo aquí: dejaréis el tronco o sus raíces ahí? ¿Por qué? Porque Dios nos puede, hermano, quitar todo lo que tenemos, pero en su misericordia, si nos humillamos, nos puede volver a levantar, como lo hizo con Job y como lo hizo con muchos más. Pero ¿sabe por qué hizo esto también con Nabucodonosor? Porque quería darle una lección. Y qué duro es cuando a nosotros, hermanos, Dios nos enseña, porque con cualquier cosa nos enseña, y aún así no aprendemos. Aún dice la Biblia que veamos las hormigas cómo son unidas para un mismo propósito, ¿sí o no? Ellas trabajan todas en el tiempo, óigame bien, ellas trabajan en el invierno, sí, en el invierno, ¿verdad? En el verano, todas trabajan en el verano. Usted va a ver donde están, hermanos, las hormigas, usted va a ver una línea de hormigas, y todas cargando, ahí nadie no va haciendo nada, todas llevan cargando un pedacito de hoja. Y si la hojita es grande, ahí van hasta 3 van en ella. ¿Cómo lo saben? No sabemos, pero ahí van todas. Unidas todas. Llevando a un mismo lugar todo lo que están trabajando. Y la Biblia dice: aprended de las hormigas. Aún la Biblia dice que debemos de aprender de las aves. ¿Sabe que hay lugares en Alaska donde las aves ya están viendo que el tiempo ya es tiempo de moverse para otro lugar? ¿Sí? ¿Y cómo saben ellas? Porque Dios les ha dado esa capacidad, hermano. Las mariposas nacen en un lugar y tienen que luego viajar para otro lugar. Y eso es año tras año. Y si estos animalitos tienen la capacidad de entender eso, nosotros que somos seres humanos, que Dios nos ha dado mucha más capacidad para poder entender, y aún así no aprendemos. Y seguimos el mismo Clemente de siempre, la misma María de siempre, el mismo Pedro de siempre, la misma Tiburcia de siempre, porque no aprendemos. Y Nabucodonosor dijo: me conviene, es mi deber hablarles lo que a mí me sucedió. La sentencia oiga bien lo que le dijo Dios por medio de los ángeles. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho por los santos la resolución. Oiga bien, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna. Oiga bien, que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da, y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Usted no se ha dado cuenta que y yo he conocido gente, hermano, mire, que no han sabido ni siquiera hablar inglés. Yo conozco uno, y entre esos hay muchos, pero yo conozco uno que ni siquiera ha sabido hablar muy bien el inglés. Él lo ha aprendido así. Y mire, óigame bien, fue a buscar trabajo en una compañía, le dieron de trabajo, y como era un buen trabajador, honesto, fiel, ¿sabe qué llegó a ser de esa compañía? Manager de la compañía. Él era el encargado de toda la bodega y de todos los trabajadores. ¿Por qué? Porque él sabía bien el inglés. Porque yo conozco el testimonio de ese joven. Él allí nació en la congregación con nosotros, ahí se casó, ahí creció, y hoy es el pastor.
de la iglesia. Y Dios lo ha bendecido, lo ha levantado. Y yo conozco a ese joven. Y Dios lo levantó de ser manager en ese trabajo, sin saber inglés. Ahí él se vio cómo aprendió y todo eso. No tiene ni papeles tampoco. ¿Por qué? Porque Dios ensalza al humilde y lo mira de cerca, ¿verdad? Pero lo mira de lejos a aquel altivo, al que cree que lo que tiene es porque él. ¿Ah? Y hemos conocido personas que han tenido mucho y han terminado sin nada. Ahora podemos estar gozando de un buen trabajo. Ahora podemos estar gozando de un buen carro. Ahora podemos estar gozando de muchas cosas, bien. Pero si no aprendemos a darle la gloria a Dios por todo, Dios nos puede dar una enseñanza. Amén, hermano. Y vuelvo a repetirlo, a veces se habla, se estudia y se predica porque hay que predicar. Pero en muchos hermanos aquí entra y aquí sale, ¿ve? Así. Pero como esto es individual, ¿verdad? Esto es individual. Si usted quiere bañarse, se baña. Esto así es. Si usted quiere buscar de Dios, va a buscar. Si no, pues no. Así. Hoy estamos en los tiempos de los celulares, llamándole a la gente: congréguese, hermano. Venga, ¿cómo que a nosotros nos importara eso? Si el que tiene hambre tiene que buscar el alimento, ¿sí o no? Así es. Así, a veces hablamos con mi esposa, ¿verdad? En nuestros tiempos, cuando conocimos de Dios. A mí nunca me visitó el pastor. Pero que el pastor oraba por mí, lo creo. La esposa del pastor nunca la visitó a ella. Pero que oraba la pastora por ella, lo creo. Es que hoy no voy a la iglesia porque el pastor no me llama. Si no te asoma ni siquiera a los servicios. Esos tiempos estamos hoy viviendo. ¿Saben por qué? Porque creemos que la situación es favorable a nosotros. Hermano, esto va de peor en peor, hermano. Esto va de peor. Usted vea el ambiente ahorita en el mundo. Esto va de peor en peor, hermanos. Guerra y tantas cosas. Y olvídese. Bueno, la interpretación se la da Daniel al rey y le dice: mira, el árbol que viste y que crecía y que se hacía fuerte, ese eres tú. Le dice así: eres tú. Así, ¿verdad? Eres tú. ¿Ah? Así eres tú. Luego, el vigilante le dijo, el que había dicho cortar y destruir el árbol, desde ramas y todo eso, dijo: la sentencia del Altísimo que te echará de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y como el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que él y que lo da a quien quiere él. En cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozca, otra vez la palabra, mire, que reconozca que el cielo gobierna. Es que a Dios le encanta, hermano, que le reconozcamos. ¿Ah? Mire, a veces reconocemos más al hombre que a Dios. Al hombre hasta fiesta le hacemos. ¿Cuándo usted le ha celebrado el cumpleaños a Dios? No sabe la fecha de su nacimiento, ¿verdad? Pero ¿sabe usted que las fiestas que hacemos en las iglesias son parte de las fiestas de la iglesia, como la fiesta que hacemos para celebrar usted su cumpleaños? Mire el consejo que le da Daniel. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación
de tu tranquilidad. El consejo es muy, muy importante. Amén. Aquí ya voy terminando. Mire, 12 meses pasaron después que tuvo el sueño de Daniel, Nabucodonosor, y la interpretación que le digo, ten cuidado. Ten cuidado. A ustedes o a mí quizás nos dicen, hermano, para la semana que viene tenemos junta, aquí o en trabajo, donde sea. Y a lo mejor hasta se le va a olvidar. Trompezó con aquella piedra y como no la quitó, se le olvidó que un día trompezó con esa piedra. Y como no la quitó, vuelve a trompezar en la misma. ¿Cuántos tiempo pasó para que se cumpliera la palabra dada a Nabucodonosor de parte de Dios? 12 meses. A los 12 meses, óigame bien, después que pasaron 12 meses del sueño que tuvo, y su interpretación, y decirle, tenga cuidado, hermano, te vas a desmayar si no buscas de Dios. Mira, hermano, si no te esfuerzas, vas a desmayar y te vas a apartar, y apartándote del Señor para que regrese, no es cosa fácil. Regresar al camino del Señor no es cosa fácil. Un día andaba Nabucodonosor así, a lo mejor, ¿verdad? Caminando en el palacio, viendo su palacio. ¿Ah? Y a lo mejor se paró, ¿verdad?, en una de las puertas que tienen los palacios, así, viendo toda la ciudad. Así, ¿verdad? Y como Babilonia era una ciudad muy hermosa, según se dice. Jardines colgantes, muy hermosos. Eran gente ingeniosa para tener bien bonito aquello. Pilares de oro, todo precioso, hermano. Yo acabo de ver unas fotos de de allá de Arabia, si no mal recuerdo. Hermano, tiene una junta con uno de los de aquí de Estados Unidos, y aquel palacio, aquellas cortinas, precioso se ve aquello. Bien lindo. Y el rey ese día estaba así. Después de 12 años, meses. Después de 12 meses. Para nosotros, muchos de nosotros quizás, o quizás ninguno de nosotros, algo otro sí, no necesitamos 12 meses para que nos olvide la palabra de Dios. Saliendo de aquí se nos olvida. Saliendo de aquí se nos olvida. ¿Ah? Y no necesitamos 12 meses para que se nos olvide la palabra de Dios. Pero Nabucodonosor, 12 meses. Yo tuve un sueño recién venido aquí, a los 3 meses se me cumplió ese sueño. Lo lindo que era favorable para mí. Pero ¿qué tal con aquellos sueños donde Dios nos habla? Como un día viernes que soñé que iba para un funeral y vi hasta el carro rojo mío, bueno, no mío, pero el carro rojo, que íbamos para un funeral. Y el día sábado me vengo a la oración. Y llegando a mi casa, después de la oración el sábado, llego a mi casa. Nomás me senté en el sofá cuando me sonó el teléfono. Mi prima, mi tía Paula, acaba de morir. ¿Cuánto tiempo pasó que ese sueño que tuve se cumpliera? Para la noticia, ella había muerto, pero para la noticia. Horas. Porque yo lo tuve como a las 3 de la mañana ese sueño. Ahí me desperté asustado y vi el reloj, eran como a las 3, 2 de la mañana por ahí. Que me vi que iba para un funeral. Así. ¿Cuánto tiempo pasó Nabucodonosor para que se le olvidara darle la gloria a Dios? 12 meses. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar en usted y en mí para olvidarnos de que Dios es el que nos ha bendecido? Y a veces honramos más al hombre que a Dios. Por eso dijo Nabucodonosor, me conviene hablar lo que a mí me pasó. ¿Ah?
me conviene hablar lo que a mí me pasó. En la misma hora, al cabo de 12 meses, Nabucodonosor dijo: oh, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con las fuerzas de mi poder y para gloria de mi majestad. Y en el momento, dice la Biblia, que ni siquiera la palabra había terminado de salir de su boca, cuando vino la voz de Dios. No había terminado de hablar Nabucodonosor cuando Dios le dijo: el reino se te ha quitado. Es que la Biblia dice que Dios escudriña la mente y el corazón del hombre. Antes que la palabra, antes que el enojo se manifieste con nuestro rostro, con nuestra palabra, ya Dios lo conoce. Y ahí viene el decreto: vas a ir con entre los animales, con las bestias, cosas que ya usted ya lo sabe. Y dice la Biblia que en el mismo momento se cumplió el sueño. 7 años Nabucodonosor, después de dormir en camas de agua, después de tener sirvientas, después de que las sirvientas le prepararan el agua para darse esos baños de tina que se le llama, ¿verdad? Esas masajistas que tenía, ese perfume en el palacio y todo eso, se acabó. Porque todo lo que tenemos, si no le damos la gloria a Dios, se puede acabar. Y fue echado entre los animales. Y termino aquí. Mire, el fin del discurso. Ya esa historia usted ya la sabe. Y no es solamente de saberla, sino también, hermano, de practicarla. Amén. Yo una de las cosas que entiendo y lo creo con todo mi corazón es que Dios es eterno. Usted y yo no. Dios es eterno. Por eso no se le olvide en esta tarde, hermano, saliendo de aquí y siempre, que lo que usted tiene, lo tiene no por su capacidad, sino porque Dios lo ha permitido que usted lo tenga. Sea agradecido con Dios. Abraham venía de pelear y Abraham hasta hubiera muerto, hermanos, en manos de los enemigos. Pero mire, Dios lo guardó y trajo con vida a Lot. Termino leyendo la Biblia. Mas el fin del tiempo, dice yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. O sea, reconoció. Y mi razón me fue de vuelta y me bendijo el Altísimo. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra, dice, son considerados como... ¿Cómo son considerados los habitantes de la tierra? Como nada. Pueden ser millonarios, pero no son nada si no tienen a Dios. Amén. Si no tienen a Dios en su corazón. No estoy diciendo si no creen en Dios, no. Porque creer cualquier cree. Cualquiera, muchos creen. Muchos creen en Dios. Pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es tener la relación con Dios. Haberle aceptado, haberle creído a lo que Jesucristo vino a hacer aquí por nosotros en esta tierra. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Y fui restablecido en mi reino. Y oiga esta palabra. Oiga bien lo que digo. Y mayor grandeza me fue añadida. Fue separado 7 años de todo lo que él tuvo. Pero a los 7 años se humilló. Porque un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Y eso es lo que hizo Nabucodonosor. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Reconocer a Dios. Ahora yo, Nabucodonosor, dice, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos.
Y el que puede, y oiga bien cómo termina Nabucodonosor, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Y qué es soberbia? En muchas áreas es no darle la gloria a Dios por lo que Dios es. Lo que tenemos puede ser como tener el agua. ¿Quién puede sostener el agua en su mano? ¿Ah? No. Pues así sucede también cuando no reconocemos a Dios. Amén.